Estamos en el ciclo de ver las parábolas de Jesús, que especialmente en los evangelios está en Mateo. Hay un grueso de sus enseñanzas en parábolas en el capítulo 13, 14, y otro que comienza en el capítulo 18 hasta el 20. Y recordar que el propósito de las parábolas de Jesús no era mejorar el arsenal académico ni literario de sus escuchas, especialmente los discípulos, ¿no? Yo digo que un nuevo entendimiento de las parábolas es lo que dice la palabra, ¿no? Parábolas, ahí no bolas, ¿cierto? Jesús enseña las parábolas en medio de su contexto de vida. En su contexto de vida. ¿Y cuál era el contexto de Jesús? ¿Iba camino hacia dónde? A Jerusalén. ¿Y a dónde? A la cruz. Es en medio de ese contexto que él tiene un profundo afán de enseñarle a los discípulos qué significa el reino de los cielos y cómo deben vivirlo en cada una de las circunstancias que se les iba a presentar. Evidentemente, de la misma forma nos habla a nosotros. El reino de los cielos se inaugura con nuestro Señor Jesucristo, y es para que lo vivamos en el día a día, cada uno de nosotros. Y otra parte del contexto es los maestros y fariseos, ¿cierto? Porque ellos tenían su propia interpretación de la ley de Moisés, solamente señalando qué era lo permitido y qué no era lo permitido, de acuerdo a su propia interpretación. Ese es el contexto grande en el cual se dan las parábolas, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta ese contexto, yo los invito a que bien sea en la pantalla o en sus bosquejos, me acompañen en voz alta, y no solamente en voz alta, sino metiéndonos en la historia. Véanse protagonistas allí de esta historia que nos cuenta en Mateo 20, del 1 al 16. Un poquito larga, pero una historia muy, muy rica, para que todos la leamos en voz alta y nos involucremos de lo que el Señor nos quiere mostrar en el día de hoy. Los invito a eso. Mateo 20, del 1 al 16. Así mismo, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Acordó darles la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en la plaza. Les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que sea justo. Así que fueron. Salió de nuevo a eso del mediodía y a la media tarde e hizo lo mismo. Alrededor de las 5 de la tarde salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo. Les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Porque nadie nos ha contratado, contestaron. Él les dijo: vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo. Al atardecer, el dueño del viñedo le ordenó a su capataz: llama a los obreros y págales su jornada, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso, cuando llegaron los que fueron contratados primero, esperaban que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla, comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos, que fueron los últimos sin ser contratados, trabajaron
una sola hora, dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Pero él le contestó a uno de ellos, amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. ¿Es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero? ¿O te da envidia de que yo sea generoso? Así que los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Les invito a que oremos para que el Señor nos hable a cada uno de nosotros. Padre, Señor nuestro, te alabamos y te bendecimos. Te damos infinitas gracias por el regalo de poder leer y ser instruidos en tu palabra. Gracias, Señor, por este texto y te pedimos que nos hables al corazón y a nuestras mentes en la tarde de hoy. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vimos ese contexto grande del propósito de las parábolas, ¿no? Ahora acerquémonos un poquito más al contexto de este texto de Mateo 20. Comienzan en el capítulo 18. En 18:1, ¿qué le preguntan los discípulos a Jesús? ¿Quién es el más importante en el reino de Dios? Y Pedro, allá un capítulo después, 19:27, le pregunta, ¿y qué ganamos con esto? Es decir, por eso allí dice, cuando comenzamos a leer este Mateo 20, es así mismo, porque desde el capítulo 18, en este explicarles a sus discípulos en qué consiste el reino de Dios. Y entonces comenta que el corazón debe ser como el de un niño, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Comenta cómo el reino de Dios es dejar las 99 por la oveja perdida. Comenta enseguida de este texto el joven rico, que nos viene a la memoria inmediatamente, ¿no? Maestro, ¿qué debo hacer para hacer lo bueno? ¿Y qué le contesta Jesús? Solo hay uno bueno. Ese es el contexto que comienza nuestro texto. Así mismo el reino, para ratificar de qué se trata, ¿de acuerdo? ¿Qué vemos allí? El afán del Señor de que sus discípulos entendieran ese contexto. Pero uno ve inmediatamente también el desentendimiento, o por lo menos la incomprensión de los discípulos y de los que estaban alrededor, de qué estaba hablando. Enseguida de este texto, el Señor predice una vez más su muerte. Y enseguida la mamá de Juan y Jacobo a meter palanca, ¿cierto? Por favor, que ellos dos se sienten a la derecha y a la izquierda. ¿Qué debo hacer para ganar el reino de Dios? ¿Qué es lo bueno? Desentendimiento por un lado y el afán de Jesús para que lo entendiéramos. Discípulos, al igual que nosotros, muchas veces todavía pensamos con los principios del mundo, y eso incluye muchas veces la justicia. Una cosa es la justicia de los hombres, otra cosa es como piensa la justicia del Señor. El contexto, en resumen, es que Jesús entonces le habla a sus discípulos para que pudieran entender lo que les esperaba y cómo deberían actuar en cada circunstancia. El viñedo, eso evoca al antiguo pueblo de Israel. Siempre el viñedo es algo muy como el cultivo de café aquí en Colombia, algo muy familiar, ¿de acuerdo? Para esa cultura de Palestina en la época, ¿no? Y evocaba al pueblo de Israel. En este momento, en este contexto en que habla la parábola,
es el contexto en que tenían que trabajar, el ámbito en que tenían que trabajar los discípulos. Y llama la atención el acuerdo que hace con cada obrero. Con los primeros que contrató al amanecer, ¿cuál fue el acuerdo? La paga de un día, un denario, dice exactamente la versión literal, ¿cierto? Un denario, que era la paga de un día. Pero, ¿cómo contrató a los otros? ¿Qué les dijo? Les pagaré lo que es justo. Que eso más o menos, ¿de qué nos habla? De acuerdo a lo que trabajan, ¿cierto? Más o menos pensaría uno eso. ¿Y cómo? Imaginen que ustedes son los dueños de la empresa. En este caso, el propietario de la hacienda, el hacendado. Y están contratando obreros. Y contrata a uno a las 6 de la mañana. Bueno, va a trabajar todo el día. Pero va y contrata también a las 9 y a las 12. Y no se queda ahí. Contrata a las 3 de la tarde. La jornada se acaba a las 6 de la tarde. Y a las 5 de la tarde contrata a otros. Ustedes como dueños y hacendados, si tuvieran esa propiedad, ¿contratarían así? ¿Qué explicación pudiera haber ahí? Bueno, hacen falta obreros, pudiera ser, ¿cierto? Hay necesidad de que vengan más, pero por lo menos humanamente uno pensaría, no, mejor estos que ya los cogí y me volví a la plaza y los veo allá solos y que no los han contratado, vengan mañana y hablamos de contratar. No, y contrató a todos hasta en la última hora, los que trabajaron de 5 a 6. Y la sorpresita es cuando llama al mayordomo, al capataz. Paguémosle jornada a los obreros. Pero comienzan por los que fueron contratados a las 5 de la tarde, los que trabajaron solo una horita. Eso a mí me hace acordar cuando a veces hemos tenido la oportunidad de viajar al extranjero y llegar a un aeropuerto. Dicen que 2 horas antes, ¿no? Pero como yo soy bien intenso, llego 3 horas antes, ¿no? Allá a hacer la fila. Y de esos vuelos que hay una cola, y si es en viva, pues viva, y uno espera 1 hora, y de pronto hay una filita ya especial, pues aquí rapidito, recién llegados, comienza a moverse un cucarroncito en el corazón de uno. Los del vuelo tal que si están ahí, acabaron de llegar y los pasan rapidito. Uy, otro cucarrón. ¿Qué está pasando ahí en el corazón de nosotros? Entonces, evidentemente, versículo 20, bueno, capítulo 20, versículo 12, comienza la murmuración y la queja. Ellos se quejaron. ¿Ustedes consideran comprensible esa queja? Nosotros todo el día aquí de las 6 de la mañana, esta mano de sol, y primero estos locos que llegaron hace 1 hora. Comprensible. Ahora, ¿le pagaron justamente al que comenzó a trabajar a las 6 de la mañana? Entonces, ¿por qué la queja? Entonces no es tan comprensible, ¿sí ves? Para nosotros es comprensible, pero realmente no está ocurriendo ninguna injusticia. Y la respuesta del hacendado, del propietario, tiene 2 aspectos importantes. Uno, el aspecto ético, ¿cierto? La ética del propietario dice: he cumplido con los términos del contrato. ¿Sí cumplió así? Los primeros recibieron lo que se les prometió, ¿de acuerdo? Por eso les dice, hay otras versiones que dicen: toma lo que es tuyo y vete. Eso fue lo que nosotros acordamos. ¿Cuál es el problema? Y el otro aspecto, ya no la ética, es la gracia y la generosidad del propietario, quien deseaba darle al último obrero lo mismo que al primero.
Según los primeros, estos no merecían recibir lo mismo, ¿sí? Y resalta la gracia y la buena voluntad. ¿Para con quiénes? Con los menos favorecidos. ¿Cuántas veces salió el hacendado, el propietario, a contratar? Contemos bien, 5. Desde el momento de la contratación se ve la generosidad y la gracia del Señor. Contrata justamente desde las 6 de la mañana como a las 5 de la tarde. Ella tenía esa intención, ese corazón de ser generoso. Y contrasta esa generosidad con la envidia y el legalismo que seguramente le estaba hablando a esos fariseos y maestros de la ley, de que se consideraban superiores porque estaban en una mejor posición económica, social, religiosa, que llevaba al desprecio o al menosprecio de los que ellos no consideraban dignos. Y acordémonos en esto del reino de que vino no a llamar a los justos, sino a los pecadores. Por eso llama la atención que el hacendado, cuando vemos el texto original, vuelve a la plaza. En la plaza es donde contrata, donde seguramente hay desempleados, como evidentemente los encontró, y pudiera haber hasta esos desocupados por oficio, pero también les ofreció contrata. No menosprecia absolutamente a nadie. Llamémoslo así, el escándalo del relato es que destaca la cuestión del mérito. Nadie en el reino va a recompensarse por mérito, sino por gracia. Y es otra forma de hacernos ver cómo ve el Señor la vida en el reino, que inaugura Él. E inmediatamente nos recuerda el pasaje inmediatamente anterior del joven rico, que lo que es bueno, y Él dice una vez más, gracia porque solo hay uno bueno, es Dios el único bueno. Entonces la pregunta que nos podemos hacer es, o una de las varias preguntas, ¿qué actitud tenemos con los relegados y menos favorecidos en nuestra sociedad? ¿Qué nos mueve a tenerlos o a no tenerlos en cuenta? En nuestra sociedad hay varios ejemplos de profundo altruismo. Sí los conocemos, ¿sí o no? Hay gente que ayuda, pero el altruismo ¿en qué está basado? Sinceramente, en el reconocimiento. La empresa, la persona, menos impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí el Señor nos está diciendo que nosotros, ¿por qué debemos ayudar? Por gracia, porque Él ha sido el dador de la gracia para que nosotros hayamos sido salvos y rescatados. La motivación por la que ayudamos es gracia, no reconocimiento, sino gloria para el que nos ha dado. Y tengamos cuidado a propósito de toda esta situación que se ha vivido, porque podemos caer en el terreno de la indiferencia. Y lo que el Señor muestra aquí es misericordia. ¿Cuál es la relación y la retribución que tenemos cada uno de nosotros con nuestros empleados? ¿Cómo les pagamos? A propósito de este contexto, uno de los empleados me dijo, no, para yo llegar aquí eso me tocó pagar un camión que me llevó hasta el portal, luego un taxi que no sé qué porque no había nada del portal. Bueno, uno debe oír eso y ser misericordioso, ¿no? Porque para cumplir su deber
Le tocó hacer un gasto extra, por lo menos debo darle una lechoncita al pasar. Algo debo hacer, ¿cierto? No simplemente oír, como si no hubiera pasado nada. Y a veces debemos de cuidarnos ya en tenernos las relaciones, porque el legalismo nos puede atrapar. A veces como que creamos allí una serie de requisitos para que la persona que está a mi lado merezca mi aprecio o mi servicio. Y debemos cuidarnos de ello. Así como yo les digo que fue esplendoroso el pasar, porque así fue. Hubo varias gente nueva que llegó, no toda la que hubiéramos deseado, pero llegó varias gente nueva. Y después de una lechona y un postre, ¿qué se le antoja a uno? Un tintico a la vez, un tintico. Eso es lo mejor. Ay, que es que no ha comprado el tiquetico. Olvídese, 20 tintos y sirvamos los tintos. Así no le han pagado. No pasa nada. A veces el legalismo nos atrapa, consciente o inconscientemente. Cuidémonos de todo ello. Y en resumen, alrededor de esto yo les diría una pregunta para que la trabajemos en oración y con la ayuda del Espíritu Santo. ¿A quién ayudamos? ¿Al que se lo merece o al que lo necesita? ¿A quién ayudamos? Y eso creo que me cuestionó a mí y confío que nos cuestione nuestro andar, nuestra vivencia del reino. ¿Qué trabajo debe hacer el Espíritu Santo en mi vida para tener un corazón como el del hacendado, el propietario, y no un corazón murmurador y reclamador, cuando realmente a mí no me ha pasado nada? El Señor ha sido fiel y generoso con mi vida. Y otro punto, tal vez el final, que quisiera compartirles, es que para recibir la recompensa tenemos que estar en el viñedo. Tenemos que estar en el viñedo. Cada obrero contratado, independientemente de la hora, fue a trabajar al viñedo. Tenemos que estar en el viñedo. La pregunta es, ¿cómo hacemos para fortalecer el viñedo, llenar el viñedo de más obreros? Tenemos que ir a la plaza, tenemos que salir y untarnos de los que no han sido contratados, de los que no conocen al hacendado, de los que no conocen el amor y la generosidad del Señor. Compartía con algunos de mis amigos del pasar, como les digo, en un agradecimiento impresionante, que algo que me habló el Señor también es: tengo que invitar más personas que no conozcan del Señor, que no conozcan del viñedo. Pero ¿cómo hago para invitarlas si no ando con ellas? Oro para que el bazar en la terraza, con un asado espectacular, el próximo año esté lleno de nuevos obreros para el viñedo, y que sea algo que ocurra para la gloria del Señor. El reino es un mensaje de esperanza para los menos favorecidos. ¿Quién es más pobre? ¿El que no tiene para su diario vivir, o el que no conoce al Señor de la generosidad? Tenemos que ir a presentarle las buenas nuevas a
todos aquellos obreros que quieren ir, pero no saben por qué deben ir, ni para qué deben ir. Y nosotros hemos sido llamados a eso. Esta época que ya comienza, de Navidad, es una oportunidad de oro para invitar. No con nosotros, nuestro afán del reino no es utilitarista, es que se conozca el amor y la generosidad del Señor del viñedo y veamos que no vamos a necesitar nada más que Jesucristo basta, como lo hemos cantado hoy. Mateo mismo hace mucho énfasis en eso. Acordémonos cómo Mateo conoció al Señor. ¿Quién era Mateo? Un recaudador. Ese era alguien que no conocía el viñedo. Y el Señor lo llama. Y Mateo genera una comunión impresionante. Y mucho del corazón de Mateo está en sus énfasis, porque pasó la vida de él. Él fue rescatado. Esos que todo el mundo le cagaba bronca, este recaudador de la vida, no. Fue rescatado por el Señor. ¿Qué hicieron los discípulos? Y lo conocemos ya en la palabra, después de que el Señor enseña todas las parábolas. Se acomodaron a la ley judía y solo se quedaron en la sinagoga y se adaptaron a la interpretación de los maestros de la ley, a su estilo de lo permitido y no lo permitido, según ellos. No. Los discípulos recordaron las enseñanzas de su maestro y se fueron a ser discípulos a todo el mundo, a toda nación, con la absoluta certeza de recordar de que Él iba a estar con ellos para siempre. La recompensa no es fruto de los méritos, sino de la gracia libre de Dios. Por lo tanto, la entrada al reino de los cielos no se trata de quién hizo más o quién hizo menos, sino que Dios en su gracia concede la vida eterna a todos los que confían en Él, sea que hayan entrado a las 6 de la mañana o a las 5 de la tarde. Él no apunta a los méritos ni a las apariencias, apunta es dónde está nuestro corazón. Cuando el Señor dice que los últimos serán los primeros, Él está diciendo que el reino no se trata de privilegios, sino de gracia, y nos invita a revisar dónde está nuestro corazón. Los invito a que oremos, por favor. Padre, Señor nuestro, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, y Señor, ayúdanos, porque es por tu gracia y el poder del Espíritu Santo en que nuestro corazón puede seguir siendo cambiado. Ayúdanos a ver con misericordia y con amor a todo el necesitado, Señor. Y por sobre todo, genéranos, Señor, la pasión que tú tenías, el afán que tenías de cómo vivir el reino, y que nosotros lo entendamos y que pensemos cuál es el final de la historia, para que vivamos con intensidad el compartir las buenas nuevas con cada obrero que necesita entrar al viñedo, a conocer el corazón, la generosidad y la gracia del dueño del viñedo. Te alabamos y te bendecimos en esta tarde, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.